nosotros, en si nos conocemos a nosotros mismos. Y yo escogí estos 4 versículos para darnos cuenta de que, como a veces conversamos entre nosotros, a veces nosotros no nos conocemos. Y todos los años que uno ha venido aquí y los años que uno puede haber empezado a leer la palabra, nos damos cuenta cómo David conocía a Dios, pero con el tiempo. Cuando era joven, él le alababa a Dios, dice. Y cuando uno se pone a pensar en otro hombre como Pedro, dice que lo empieza a conocer a Dios a través de su Hijo, de Jesús. Pero lo empieza a conocer después de un tiempo, a saber su poder, porque dice que cuando Jesús sanaba, no había nadie que tendría ese poder. A través de la palabra, Noé también llega a conocer a Dios cuando arma el arca. Y empieza Dios a hablarle, a él decir, va a haber un diluvio, va a ser destruido todo, y tú vas a ser el único que se va a salvar con tu familia. Y lo conoció a Dios porque le creyó. Amén. Y entre nosotros y nosotros mismos podemos tener pensamientos, ¿verdad? Pero el único que los puede entender es Dios, porque a veces ni nosotros podemos entender nuestros propios pensamientos. A veces nosotros hacemos planes, ¿verdad? El día 31 yo estoy seguro que muchos hicieron planes para este año, pero salió mal los planes, porque el único que conocía lo que iba a venir era Dios. Amén. No nosotros. Así es. Y el salmo que hemos leído, y aún en los versículos 3 que vamos a leer, nos dice del poder de Dios. Y uno de los 2 primeros dicen lo siguiente: oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y leyendo esto yo medito y digo, ¿cómo es que Dios puede conocer a cada uno de forma particular y puede entender el pensamiento? Yo ahorita estoy pensando algo, pero leyendo la palabra, y estoy seguro que cada uno de ustedes y los vecinos de aquí, etc. Pero el único que dice que llega a entender desde lejos los pensamientos del hombre es Dios. Por eso es que cuando uno ve que hay alguien que ha partido, un ser amado que ha partido, Dios sabe por qué ha partido, porque llega a conocer a la persona, sabe cómo se levantó y cómo se acostó todos los días. Sabe si ese hombre, esa mujer, ese niño lo buscó a él, lo buscó a Dios. Sabe si en las noches lo buscaba al Señor, si abría su palabra, si pensaba en Él. Y recordando a veces las enseñanzas que teníamos en los hogares, a veces nos poníamos a recordar, ¿no? ¿Por qué entender y querer saber qué es la Pascua para el hebreo? ¿Por qué leer los salmos de David? Y en unos meses, ¿no? ¿Por qué leer un poco de Job? Y todo eso se resume en que cuando crea Dios, todo lo que nosotros vemos es creado por Dios. Y dice que ni siquiera nuestra vida nos pertenece, porque le pertenece a Dios. El aire que respiramos es de Dios. Y la tierra que produce, como leíamos en el Salmo, ¿no? La tierra que produce es de Dios. Y entonces voy a entender yo que Dios conoce mi pensar. Nos quedan 2 meses para que se acabe un año. Y este año muchos dicen que ha sido el peor de todos. El joven o el mayor dice, este año ha sido terrible. No podemos estrecharnos, no podemos acercarnos, no podemos trabajar libremente. Estamos en casa, metidos. Y por más que haya libertad en algunas naciones, se cierran las naciones porque hay una enfermedad y una peste. Y eso significa que la muerte está rondando. Y el único que es capaz de vencer la muerte es Dios. El hombre no puede. Por más tecnología, ciencia, no se puede. Y leyendo la palabra dice que el único que conoce los pensamientos es Dios. Y entonces el único que nos puede salvar de esta situación es Dios. Amén. Usando la vida de los hombres que tienen ciencia. Yo no tengo ciencia, pero hay hombres, mujeres que tienen ciencia. Y el único que les puede dar ese conocimiento es Dios. ¿Para qué? Para librar a todo su pueblo de lo que está viviendo en este momento.
Versículo 3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo. Y dice: y todos mis caminos te son conocidos. Y en este versículo, que posiblemente el rey David, ¿no?, le haya dirigido a Dios, significaba que obviamente que Dios conoce a dónde vamos nosotros. Donde tú vayas, Dios sabe lo que estás haciendo. Y uno dice, bueno, ¿qué tan poderoso es Dios? Y quisiera que usted lea conmigo el versículo 12. Porque a veces dice, bueno, en la luz te ve, pero ¿qué pasa cuando no hay luz? Dice el verso 12, Salmo 139, 12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, dice, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El poder de Dios, a diferencia del poder de nosotros. Cuando esa luz se apaga, y es de noche, y es invierno, nada se ve. Solo este ambiente. Cuando es más o menos las 4 o las 5 de la tarde, en este estado, en invierno, todo está oscuro. Y hay carreteras, porque nosotros hemos ido a lugares a enseñar la palabra donde todo está oscuro y solo el auto te permite ver. Y el hombre necesita eso para ver. Pero la Biblia dice que para Dios tinieblas y luz es lo mismo. Por eso cuando uno medita profundo y dice, van a ser miles castigados en tinieblas de oscuridad. ¿Y quién lo va a ver ese castigo? El hombre no, pero Dios sí. Amén. Dios va a ver quiénes estarán castigados. Y los que dice que estarán en luz, en ese lugar que todo el mundo quiere ir, ¿no?, donde hay gozo, alegría, y va a estar Dios, y Dios va a ser luz, Dios va a estar viendo también eso. Entonces, a uno y a otro lo va a ver Dios. No nosotros, sino Dios. Y el verso 4, al continuar, antes de terminar, también dice lo siguiente. Para conocer a Dios, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, a veces nosotros nos podemos mirar y yo puedo decir, bueno, ¿qué querrá decirme la persona? Por más que me conozca, pero puedo fallar y equivocarme. Pero la Biblia dice que cuando uno se dirige a Dios en oración o pensando en su Creador, Dios ya sabe lo que tú le vas a decir. Y creo que todos los que estamos aquí, más nuestros hermanos que nos conocen, más de repente los que podemos conocer en 2 meses, Dios sabe lo que quiere. Y el mejor consejo para nosotros en este tiempo, creo que es acercarnos a aquel que tiene el poder para ver en las tinieblas, para darnos sanidad, para guardar nuestra vida, para proveernos, para darnos inteligencia. Cuando estaba en la universidad, y yo creo que los hermanos que están aquí, que lo viven, en realidad cuando uno entra a la universidad no sabe. Y cuando sale de la universidad, no sabe conociéndolo todo. Los profesores te dicen que allá afuera vas a conocer lo que es la vida en sí, porque en los libros no está todo. Solo en los libros está la teoría del que lo escribe, sus experiencias, pero las tuyas van a ser diferentes. Entonces, ¿quién te puede, como dicen, abrir campo, bendecir? Y uno entiende que es Dios. Amén. Es el único que puede bendecirnos, dándonos el conocimiento, la inteligencia, y hacernos como dice David. Cuando llega a un momento David en todo Israel, dice que era agradable a los ojos de todo el pueblo. Todos lo querían a David en un momento. Y así Dios abre puertas. Cuando uno se pone a pensar y se ve al espejo y dice, mi rostro me agrada. Pero de repente vas a un lugar y te abren la puerta y te reciben con cariño. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es mi carácter fuerte, mi forma de pensar. Y uno dice, no, Dios ha puesto en ti gracia. Amén. Y agrada a la persona y te abre el camino. Y antes de orar, quisiera decirles lo siguiente, hermanos. No nos olvidemos de Dios. No solo un domingo, sino no nos olvidemos todos los días de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe qué vamos a hacer de acá a una hora. Él sabe cuando me levanto, cuando me acuesto. Y Él conoce lo que estoy pensando. A veces entre nosotros decimos, yo quiero esto,
pero hay cosas que le dices a alguien más cercano. O sea, hay pensamientos, hay deseos que no se los decimos a nadie, que se los quedan con nosotros. Y uno dice, bueno, eso solo lo sé yo. Pero la Biblia te da a entender que no, lo sabe Dios también. Amén. Y antes de orar, dice la palabra de Dios, el verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos de Dios, dice la Escritura, que tenían que agradarnos a nosotros. Y uno abre la palabra de Dios y ahí está su pensamiento de Él, es su palabra. Y tiene que agradarte a mí y a ti, lo que piensa Dios, lo que desea Dios. Para orar quisiera decirle lo siguiente, que yo he entendido, ¿no? Hace creo que un mes y medio atrás, cuando les compartí, les dije que cuando vivió Job entre este mundo, él fue un hombre muy rico, pero no rico como ahora, que antes estamos diciendo un carro del año, una casa bonita, y mucho dinero, muchas joyas, etc. Su riqueza era diferente. Su riqueza era lo que de repente nosotros no lo vemos como riqueza, porque era ganado, siervos y casitas en un campo posiblemente. Tierras. Y tierras. Así es, gracias mamá. Pero no era la riqueza que nosotros podemos, ¿me entiende? Pero había algo diferente en ese tiempo. Había maldad, pero había un hombre justo. Y la Biblia dice que como este hombre fue prosperado, el enemigo, que no podía tocarlo, habló con Dios. Y cuando habla con Dios le dice, si tú le quitas cosas, Él no te va a amar y va a blasfemar de ti. Y Dios dice que lo permite, ¿verdad? ¿Conocía Dios el pensamiento de este hombre? La pregunta, sí. ¿Conocía Dios dónde se iba el enemigo? Sí. ¿Conocía Dios todo lo que iba a pasar? Sí. Pero el diablo no. La Escritura dice que le quita todo, absolutamente todo le quita, pero nunca toca su alma, su vida, toca su cuerpo. Y cuando leímos y meditamos que toca su cuerpo, entendimos que todos nos podemos enfermar, por más que amemos a Dios. Nos va a dar gripe, dolores, como dicen, de nuestro cuerpo. Pero hay nuestra alma y nuestro espíritu, que va a ser diferente. Si lo amamos de verdad con todo nuestro corazón a Dios, nos va a ayudar a bien. Por más que nos duela el brazo, ¿no? Y algún miembro, por más que perdamos, como dicen a veces, una sensibilidad en la vista o la cabeza, etc. Y cuando uno termina de leer eso y entiende, dice, pues bueno, ¿qué más de Dios? ¿No? La Biblia dice que cuando Dios le restituye todo a ese hombre, todo le restituye, dice, lo bendice. Y la bendición de él no solo fue riqueza, sino fue ver a otros hijos. Y la Escritura dice que cuando lo ve a esos hijos, dice que ve hasta su cuarta generación. Así que hay que amar a Dios, nada más. Y hay que ponerlo por sobre todo a nuestro Creador. Hay que leer la palabra, hay que entender que a través de la palabra Dios conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nosotros no vemos, Él lo ve. Y quiero darle gracias a Él porque espero que en 2 meses, si nos podemos, como dicen, si nos continuamos reuniendo, conocerlo un poco más, como estos hombres lo llegaron a conocer, como David lo llegó a conocer y lo llegó a amar a Dios. ¿Qué tanto lo llega a amar David a Dios? Dice que le compone sus salmos, lo alaba a Dios, y antes de él morir, porque dice que como todos nosotros va a partir, él le dice a su hijo, ¿no? Que lo amaba, ¿no? A Salomón le dice, yo estuve en los caminos de Dios, o sea, esta es la ley que anda tú también, y le dice, sé hombre, esfuérzate.
Y Jesús cuando viene va a decir que la salvación no es de todos, es de pocos. Pero hay que esforzarnos. Así como uno cuando busca un trabajo y dice esta puerta no está cerrada, pero yo me voy a esforzar y voy a ir a otra puerta. Y esta la encuentro cerrada, y otra puerta, y otra, y hasta que se abre. Y cuando se abre, uno dice, mi esfuerzo. Amén. Amén. Vamos a orar.